¿Sabías que la glibenclamida tiene un efecto secundario potencialmente mortal que se llama hipoglucemia? Si tú tienes diabetes y estás tomando este medicamento glibenclamida, entonces este video es para ti porque te vamos a explicar qué es lo que hace en tu cuerpo, por qué te baja tanto el azúcar, cuáles son los efectos secundarios que tienes que estar al pendiente y por último, cuál es mi recomendación al respecto de este medicamento. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota y en este video vamos a hablar acerca de la glibenclamida porque este medicamento, esa pastilla chiquitita, posiblemente sea el segundo medicamento mayormente utilizado para controlar la diabetes. Si tú tienes diabetes y estás llevando a cabo un tratamiento farmacológico, entonces es muy probable que te hayan recetado glibenclamida. Quizá te haya pasado en más de una ocasión que te baje el azúcar demasiado, porque este es uno de los efectos secundarios mucho más frecuentes por el uso de glibenclamida. ¿Qué puedes notar cuando te baja el azúcar demasiado? Sudoración, mareo, cansancio, debilidad extrema, dificultad para concentrarse, y esta es una complicación muy grave de los medicamentos para controlar la diabetes, la hipoglucemia. Y en este video te voy a explicar por qué te baja demasiado el azúcar cuando tomas glibenclamida, qué es lo que hace en tu cuerpo, cuáles son sus efectos secundarios y qué complicaciones a largo plazo podrías tener si estás tomando glibenclamida. Y por último, vamos a cerrar con conclusiones respecto a qué tan bueno es estar tomando glibenclamida para que controles tu nivel de azúcar. La glibenclamida es el segundo medicamento más recetado para la diabetes, al menos en México. Este es uno de los medicamentos con mayor potencia para bajar tu nivel de glucosa, porque lo que hace este medicamento es prácticamente exprimir al páncreas para sacarle más insulina. Y esta insulina extra es la que hace disminuir tu nivel de glucosa en la sangre. Estimula la secreción de insulina, por eso podrás encontrar que le llaman secretagogo de insulina. La glibenclamida, posiblemente el prototipo de esta familia de sulfonilureas, no es el único medicamento de esta clase. También existe la glipizida o glimepirida, los cuales son otros medicamentos similares, aunque de vida media un poco más corta, es decir, su efecto dura menos tiempo en tu cuerpo. Y esta es la razón por la cual tu nivel de azúcar sí baja bastante con este medicamento, porque estás literalmente exprimiendo al páncreas. Pero ya te imaginarás qué es lo que puede pasar a largo plazo si continúas exprimiendo tu páncreas constantemente. La glibenclamida actúa directamente en tu páncreas y es por eso que su potencia para bajar tu nivel de azúcar es alta, pero al aumentar tu insulina en la sangre vienen efectos indeseados como lo son el subir de peso, aumentar tu nivel de colesterol y empeorar tu diabetes a largo plazo, porque lo que hace este medicamento es únicamente mover tu nivel de azúcar alto en la sangre hacia las células de todos los órganos. La glibenclamida no es un medicamento que destruya la glucosa y tampoco hace que tu cuerpo elimine este exceso de azúcar. Simplemente esconde la glucosa en donde no la puedes ver ni medir, y con el tiempo esta te podría causar problemas a largo plazo. Entonces ya tenemos un efecto secundario importante y este es el subir de peso. A nadie le gusta subir de peso, y peor aún si estás intentando bajar de peso pero estás tomando este medicamento, entonces déjame decirte que te va a ser muy difícil que lo logres porque este medicamento lo impide. Y el otro efecto secundario importante tiene que ver con la potencia para bajar tu nivel de azúcar. Puede ser que te la baje demasiado a niveles peligrosos, causándote una urgencia médica que se llama hipoglucemia, de la cual te hablaré en otro video. De hecho, esta es una causa muy frecuente de hospitalización en pacientes que tienen diabetes. Diario llegan pacientes con niveles bajos de azúcar por este medicamento, y cuando esto sucede, la mala noticia es que no se corrige en 1 o 2 horas. Estos niveles extremadamente bajos de azúcar pueden tardar hasta 3 días en corregirse, porque ese es el tiempo aproximado que dura este medicamento en tu cuerpo. Así que si tienes esta complicación, es posible que tengas que quedarte en urgencias a vigilancia entre 2 a 3 días hasta que el efecto del medicamento ya no esté en tu cuerpo.
Usualmente se recomienda tomar este medicamento después de los alimentos para disminuir el riesgo de que te baje demasiado el azúcar. Ojo, si estás tomando este medicamento y planeas hacer el ayuno intermitente, no te lo recomendaría porque te podría bajar demasiado el nivel de azúcar. Por eso siempre lo he dicho en mis videos, apóyate de un médico especialista en el tema para que no hagas algo contraproducente para tu salud. Existen tabletas de glibenclamida solas o combinadas casi siempre con metformina para que cheques tu medicamento si viene solo o combinado. Y si quieres saber más de la metformina, te invito a ver el otro video que tenemos en el canal en el cual hablamos exclusivamente de la metformina. En conclusión, la glibenclamida es un medicamento que a corto plazo, por supuesto que sí te va a bajar tu nivel de azúcar, porque es un medicamento que exprime a tu páncreas para que libere más insulina y esto hace que tu nivel de azúcar baje drásticamente. Pero a largo plazo tiene muchas consecuencias. La número uno es que vas a subir de peso, va a aumentar la resistencia a la insulina y siempre vas a tener diabetes si estás tomando este medicamento. Porque la glibenclamida, al aumentar tu nivel de insulina en el cuerpo, la hiperinsulinemia hace que tu cuerpo empiece a acumular y seguir acumulando más azúcar. Lo que yo propongo con mis pacientes que se logran controlar de manera natural o con una cantidad muy baja de medicamentos es, número uno, no meterle demasiada azúcar al cuerpo y número dos, realizar acciones que hacen que tu cuerpo pueda sacar ese exceso de azúcar y la glibenclamida hace todo lo contrario. Así que todo va a depender. Si tu objetivo es a corto plazo controlar tu azúcar, adelante, es una buena opción. Cuidado con hipoglucemia. En lo personal no es un medicamento que yo te recomendaría de entrada porque yo creo que una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente son tratamientos imprescindibles que todo paciente con diabetes debe de tener. El realizar una dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente y estar tomando glibenclamida puede ser peligroso porque te puede bajar el azúcar demasiado. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista enfocado en la diabetes y ojalá te haya gustado este video acerca de la glibenclamida porque es el segundo medicamento más utilizado para controlar tu azúcar. Sígueme en redes sociales, déjame en tus comentarios abajo en la descripción del video, suscríbete al canal y ayúdame a difundir esta información. Si te interesa la consulta en línea, con todo gusto te la puedo proporcionar. Y te recuerdo una vez más, acude a consulta médica para que te modifiquen tu tratamiento farmacológico. No lo hagas por tu propia cuenta. No es recomendable la automedicación. Te estoy dando más información para que puedas tomar mejores decisiones acerca de tu tratamiento, pero siempre en conjunto de tu médico tratante.